Camioneros Seccional Luján, esta iniciativa de la Secretaría de Prensa de la Seccional Luján, Delegación General Rodríguez del Sindicato de Camioneros. Ya vamos a estar saludando a la gente que nos está escribiendo a través de nuestra sala de chat. Suscríbanse al canal de YouTube, pidan canciones. Recién pasamos una canción muy pero muy linda, que también tiene que ver un poco con el invitado, porque le gusta la canción, le gusta, la estaba tarareando e incluso le estaba cambiando alguna parte de la letra muy pero muy atinadamente. Le damos la bienvenida entonces a nuestro invitado Daniel Abela. Gracias. Militante. Acá me habían puesto de militante peronista desde hace 50 años. Sí. ¿Cuánto hace? 55. 55, nos quedamos cortos acá. Y además es integrante del espacio político Esperanza Peronista General Rodríguez. Muy buenas tardes, Daniel, un gusto que hayas estado por acá. ¿Cómo andás? Bien. Acá a pesar del agua, pero bueno, esa es la maldad de Raúl. Él sabrá por qué lo digo. Raúl seguramente nos debe estar escuchando, Y sí, me dijo que iba a llamar, así que... Ah, ¿va a llamar? Sí, seguramente. Bueno, en un ratito lo vamos a tener. Él es feliz cuando me pelea y yo soy feliz de hacerlo feliz. Y está bueno eso un poco del ping pong, ¿no? Claro. Está bueno de la... Así es. Del intercambio. De intercambio para buscar un consenso que es lo que más importante. Que bueno, ya estábamos hablando muy interesante ya lo que estábamos hablando fuera de cámara, antes de salir al aire. Y bueno, queríamos tenerte porque bueno, sos un avesado y experimentado militante peronista. Bueno, con respecto a soy un militante. Sos un militante, nada más y nada menos, Sí. Y después de tantos años, hay mucha gente que arranca y se deja llevar por otras cosas, hay gente que deja, hay gente que directamente ni lo es. No. Y como bien decías también fuera del micrófono, hay muchos que son medio de escritorio, ¿no? O de teclado. Sí, yo no lo decía en ese sentido. Yo lo digo en el sentido de los Insaurralde. Burócratas en busca de escritorio, y ahí tenemos los resultados. Decía el general, y sobre todo esto tiene que ver, ustedes, bueno, son parte de un sindicato, y Perón decía que los sindicatos tienen que formar dirigentes y que los dirigentes tienen que salir solos y no puestos con el dedo. Y entonces él decía algo que es muy cierto: los ejércitos griegos fueron invencibles en tanto eligieron las tropas a sus generales. Cuando fue al revés, los romanos terminaron venciendo a los griegos. Bueno, algo tenemos que aprender. ¿Qué te enamoró del peronismo, Daniel? Obviamente desde la construcción, desde su defensa de los derechos, los que se adquirieron, los estudiaste, obviamente que militaste. Sí, yo creo que uno... ¿Te enamoraste? Uno se enamora no de la política, sino que se enamora de la capacidad de sensibilizarse que tiene. Entonces, de acuerdo a eso, uno camina por los lugares que cree que puede transformar esa sensibilidad en propuestas, precisamente para que no sea dolorosa, porque ser sensible muchas veces es doloroso. Y entonces uno en esa época, estoy hablando del año 66, 67, comienzo de la dictadura de Onganía, después Leviston y después Lanusse, que terminó en la proscripción del peronismo. La proscripción del peronismo del 55. Del 55, pero estábamos en plena proscripción. Del 55. Es más, Lanusse se aviene a llamar a elecciones con la sola prescripción de Perón. Por eso la fórmula fue Cámpora y no Perón. Cámpora, Solano, Lima. Entonces uno empieza a transitar un camino que tiene que ver con cómo o desde dónde poder cambiar la realidad que uno ve todos los días. Y yo te estoy hablando de 55 años atrás,
si bien la realidad era totalmente diferente, las penurias y los padecimientos no eran tan diferentes. Quizás éramos menos población, pero no por eso no había pobres o estábamos todos bien. Entonces uno empieza a transitar ese camino y entonces en la política uno, de acuerdo a la sensibilidad que tiene, va viendo quiénes son aquellos que plantean las cosas de una manera en que la realidad, si bien no puede transformar al 100% de la población, sí puede transformar a las mayorías. Y sobre todo cuando esas mayorías son las más humildes. Entonces, por ese lado es por donde empieza a caminar. Uh-huh. Y entonces se transforma en un militante, alguien que trata de, por todos los medios, ayudar a que las políticas sean las que uno siente. Las que uno siente. En eso, en estos 55 años, te puedo decir que sigo teniendo las mismas convicciones. Por eso sigo estando parado en el mismo lugar, con las mismas ideas, y creyendo que, con todos los vaivenes que hemos tenido políticamente, si hay algo que nosotros podemos decir, bueno, ayudamos a que esto sea posible, es a que tengamos 40 años ininterrumpidos de democracia, que no fue fácil. No, tanto nos costó, ¿no? Porque muchos hablan del 83, pero se olvidan del 87. Mm. En el 87 podíamos correr el riesgo de volver a perder esa democracia. Esas esquirlas de la dictadura que hablábamos, Exacto, ¿no? Esas sublevaciones de oficiales. Y bueno, toda esta pelea, toda esta lucha nos lleva a que hoy estemos acá disfrutando de esto, pero no tenemos que relajar. Exactamente, Vane. Porque nos relajamos y aparece Milei. Claro. Sí. No, te escuchaba, digamos, de tantos años de militancia, más de 50 años, y digamos, como dijiste, no cambiar ese pensamiento del peronismo. Uh-huh. Hoy, ¿cómo ves vos al peronismo, aquellos que dicen ser peronistas? Mirá, hay una realidad. No hay manera de destruir al peronismo. No hay manera. Hay una sola, que es haciendo las cosas mejor. Tarea ciclopia, si las hay. Haciendo las cosas mejor que el peronismo. Sí, obviamente. Claro. Haciendo las cosas mejor que el peronismo. No hay casos, me parece, ¿no? Y a mí me parece que no. Pero no lo digo desde una actitud de soberbia de la política, lo digo desde una realidad, lo digo de la realidad de las conquistas. Sí, de lo fáctico. Lo digo de la realidad de los pensamientos. Entonces creo que el pueblo, aún no sabiéndolo, es peronista. Cuando lucha por conservar un aguinaldo, las vacaciones, un salario, un aumento de salario, un salario mínimo vital y móvil, la jubilación, está hablando del peronismo. Educación pública, salud pública. Sí, a veces te pueden decir, sí, la educación pública, pero ya había educación pública. Sí, había educación pública, nadie dice, pero universidades no. Claro. Entonces, la vieja máxima del conservadurismo, el hijo del barrendero muere barrendero, se pudo cambiar gracias a las universidades para el pueblo. El no arancelamiento de las universidades posibilitó que el hijo del barrendero fuera médico, abogado, ingeniero, lo que quisiera ser. Entonces ahí cambia. Esas son realidades. Entonces, en esto creo que el peronismo, como fuerza política, en realidad los partidos políticos en general con la globalización han ido, no te diría desapareciendo, pero han armado su capacidad política de generar movimiento de masas. Pero siempre se puede volver. Viste que se habla mucho del aparato peronista, ¿no? Sí. Y que desde las PASO hasta acá se habló mucho del aparato peronista, ¿viste? El aparato peronista empezó a funcionar, por eso pasó esto lo que pasó, el resurgimiento de Massa, porque ganó, y bueno, ¿qué es el aparato peronista
Yo te lo resumo fácil. En resumen. Bueno, yo te lo resumo fácil. El aparato peronista es un tipo como yo, que con 67 años golpea la puerta de los vecinos, sale a conversar, va a un barrio como fuimos con los compañeros de Esperanza Peronista a visitar a compañeros, y les decimos lo que pensamos en el mismo idioma. Ujú. Yo hablo el mismo idioma. Yo hoy vivo de una jubilación. Así que, ¿cómo no voy a hablar el mismo idioma que el que no llega a fin de mes? Yo no llego nunca. No llegaba cuando trabajaba, imagínate ahora jubilado. Claro. Entonces, cuando uno habla con la gente el mismo idioma, la gente entiende. Pero la gente entiende porque lo sufre, lo padece. Y nosotros, o ese famoso aparato que le dicen, es militancia, no es aparato. Es gente comprometida, es gente que quiere cambiar la realidad y es gente enojada con los propios. Yo estoy enojado con este gobierno. ¿Mm? Nadie me puede decir a mí que defiendo este gobierno, una rajatá. No, no. Hay que cambiar. Pero no cambiando de gobierno, hay que cambiar las políticas. Claro. ¿Tenemos la gente con qué hacerlo? Bueno, hagámoslo. ¿Tenemos la doctrina? Cuando Perón decía, hay que poner, tenemos que llegar a una economía social. ¿A qué se refería? Bueno, él lo decía bien clarito. Al capitalismo en función de la economía y no la economía al servicio del capitalismo. Y repartir. Y repartir. No puede ser que hoy estemos en un 30 y monedas de porcentaje del Producto Bruto Interno en lo que es la masa salarial. No puede ser. No puede ser. Los mejores años de los trabajadores hemos estado en más del 50 casi. En más del 50%. Entonces hoy vos tenés grandes concentraciones de riqueza en pocas manos y a la inversa, grandes concentraciones de pobreza en muchísimas manos. Y eso no puede ser. Eso no puede ser porque eso es la economía al servicio del capital. Ok. Bueno, Vane, lo podemos llevar ya un poco más al plano local y al plano, o más a lo actual, digamos, porque hablamos más ya en los conceptos básicos y generales del peronismo, un poco de revisionismo, un poco de historia, y está bueno. Hay una que también te quería preguntar, Daniel, esto cuando hablamos de lo que es la gente que no es militante, no es peronista, pero sigue votando también al peronismo, ¿no? Que no lo ves. Bueno, en mi caso yo no soy peronista, no soy radical, no tengo bandera política. Pero, viste, como que sí vemos con esto que, bueno, va un poco también en la actualidad, lo que vemos ahora con, vos decís, estoy enojado con este gobierno. Todos creo que estamos enojados con este gobierno, de tener un presidente ausente. Pero la gente sigue eligiendo al peronismo, no siendo militantes, ¿no? ¿Vos elegiste al peronismo? Y yo siempre voté del lado del peronismo. Por mi padre lo ha hecho, digamos, pero yo por eso nunca... Pero digamos, vos no sos política, no sos partidaria de ningún espacio político. No. Lo cual no quiere decir que no seas política, que no te involucres en política porque te informás. Sí. Eso es lo que nosotros buscamos. Es lo que nosotros buscamos y lo que te decía antes. La política es la que transforma la realidad. Si vos te involucrás en política, entonces es difícil que te engañen. Alguien decía alguna vez, cuando un economista te dice las cosas una vez y no la entendés, cuando te la dice 2 veces y no la entendés, cuando te la dice 3 y no las entendés, bueno, te está cagando. Es buena esa frase que dijiste, ¿no? Si no te involucras en política, si te involucras en política es difícil que te engañen. Ya lo decía, esto no lo digo yo, lo decía Aristóteles, el individuo que no se involucra en política es el más peligroso para una sociedad. Y lo dijo, no sé, creo que 500 años antes de Cristo. Sí, y sigue tan vigente, ¿no? Porque viste que está esto que dicen, le tienen miedo al cambio, ¿no? Que la gente vota nuevamente al peronismo porque tenerle miedo al cambio.
Pero yo no creo que sea un miedo al cambio, sino un tema de seguridad, ¿no? Mira, el cambio es una palabra que se han apropiado, es nuestra. Es nuestra. ¿Quién más que Perón hizo cambio? ¿Quién te cambió la realidad de trabajar 12 horas al día de lunes a lunes? Mi abuelo trabajaba de lunes a lunes 12 horas por día. 365 días al año. De lunes a lunes, 365 días al año. ¿Quién te cambió esa realidad? Ah, Te cambió la realidad. Entonces, ¿a quién le pertenece? La palabra cambio pertenece a todo aquel que cambia algo por algo. sí. No es una cuestión de, nosotros queremos un cambio y ustedes quieren algo diferente. No, nosotros también queremos cambiar. Queremos cambiar la realidad. Claro. Lo que nos diferencia son la realidad de quién. Entonces ahí aparecen los Milei. Te dicen, que si yo lo tengo que pagar, que explote todo, que lo paguen todo, que se joda todo el mundo. Sí, bueno, ahora se Entonces te adhirió dicen- Bullrich también a Claro. ese discurso. Entonces te dice, libre mercado para todo el mundo. ¿Qué Claro. significa el libre mercado? El libre mercado es que vos me cobres lo que quieras, Sí. me pagues lo que se te dé la gana, porque hablan de flexibilización laboral. Está en la propuesta de Milei, la flexibilización laboral. A mí me suena cuando en la propuesta, en la plataforma electoral de Milei, bájensela de internet porque está, yo la tengo impresa en No han casa. tenido tiempo a cambiarla para, No. para no embarrarse más. No, pero por ejemplo, en este caso, entonces uno lee la plataforma y te habla de flexibilización laboral. Y yo, ¿sabés qué es lo primero? Es que el disparador de la neurona, cuando dicen flexibilización laboral, dice, contrato basura. 6 meses, 1 año de contrato, después te echan, Claro. vas a otro lado, No 3 tenés meses, 6 meses, jubilación. 1 año de contrato, te echan, vas a otro lado. Consecuencia, nunca tenés trabajo, cuando te jubiles no vas a tener aportes. Sin, Y la incertidumbre de Sin que te todos los indemnicen. días de no saber cuándo vas a tener que salir a volver a hacer esas colas interminables de 1, 2, 3, 4 cuadras para conseguir trabajo. Esa es la flexibilización laboral. Que ellos pretenden. Ujú. Que ellos pretenden. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cambios. El cambio, es ustedes quieren un cambio para favorecer al capitalismo y que la economía esté al servicio de ustedes. Entonces hablan de bajar impuestos. Y te lo dicen inclusive con mentiras. Te lo dicen con mentiras y no tienen empacho. Y hay cosas que no te las explican. Aparte son inexplicables, ¿no? Hablar de eso, No, de pero yo le de que preguntaría- no sé, recortar el Estado, eliminar subsidios para que la gente viva mejor. Si eliminar subsidios, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Claro. Claro, el no, combustible, ellos hablan de- el transporte, todo sale mucho Claro, más caro. ellos hablan de eliminar todo eso para bajar el costo fiscal. Sí. Ahora, la pregunta es, Y que lo pague la política. porque eso, el costo y el déficit fiscal y el Estado elefante, como para ellos el Estado, entonces ellos siempre hablan de achicar el Estado. Sí. Entonces el Estado elefante, el déficit fiscal son los grandes problemas que sobre todo y la emisión monetaria son los que generan la inflación. Ahora, nadie le pregunta, Estados Unidos tiene un déficit fiscal de un 11% y una inflación del 3,4% anual. Déficit fiscal 11, y pico. Nosotros andamos por el 3 y moneda de déficit fiscal. Después, tienen emisión monetaria cada año. Todos los años se imprimen dólares nuevos. Y no se sacan de circulación los viejos. Entonces imprimen todos los años. O sea, emisión monetaria, déficit fiscal. Inflación 3,40. Nosotros 140. Explícamela. A ver, ¿cómo tus teorías me pueden venir a contar a mí y te hablan de achicar el Estado? Bueno, los países nórdicos de ellos hablan Noruega, Suecia. Sí. Noruega tiene 30% de empleados públicos. Suecia tiene 24, y en monedas. Nosotros tenemos 17,7. Sí.
Entonces me vienen con cuentitos. Ahora, no es que son cuentitos. Hay cosas de las que no pueden hablar porque si no tendrían que explicar cuánto de la especulación, de la bicicleta financiera, de la especulación financiera tiene que ver con la inflación. Y ahí caen ellos, porque ellos son parte de todo eso. Ellos son parte. Bullrich fue parte de la toma de un gobierno que tomó una deuda para que la guita se la llevaran los especuladores. Y lo dijo el propio Macri. Era para pagarle a los bancos. Sí. Bueno, te llevamos un poquito al plano más local. Hablaba recién de cambio y acá había una alternativa, había dos alternativas, las más claras, o tres, que bueno, una, la verdad que poco y nada. Hablábamos de el cambio que proponía Darío Cúbar, ¿no? Que ya fue intendente y que perdió las elecciones en el 2019. Se presentó nuevamente ahora en el 2023 y nuevamente Mauro García, o mejor dicho, la sociedad de Rodríguez, le dijo que sí, le aprobó la gestión a Mauro García. ¿Qué análisis podés hacer sobre esto acá en General Rodríguez, por ejemplo? Algo que pasó muy parecido en Luján. Sí, creo que pasó en Luján y en varios lugares. Sí, Mercedes, Pilar. Estamos rodeados. Sí. Por donde veas alrededor de Rodríguez, todo azul. Todos. Merlo, sí, Malvinas Marcos Argentinas. Paz, todos lados. Pero me parece que tiene que ver con esto que yo digo de del esfuerzo y de la campaña, pero una campaña basada en realidades y no promesas, porque si vamos a hablar de estos 4 años, yo creo que en Rodríguez se han hecho muchísimas obras, casi te diría más de las que se han hecho no sé en cuántos años, en escuelas, en asfalto, en ideas, en proyectos. La universidad, bueno, muchos dicen, pero la universidad no está, no, y la tiene parada el Congreso, tiene que aprobar el Congreso, Sí. si no, no podemos hacer la universidad. Pero el proyecto está y está en la Cámara de Diputados. Hace poco se aprobaron 5 y creo que Pilar, Pilar sí tiene la una, construcción de- hay una ahí, de General Rodríguez que está también ahí Por al eso, salir, ¿no? la general Rodríguez está también en el Congreso, como estaba Pilar, pero bueno, aprobaron 5, en esa todavía no entramos. Vamos a ver la próxima. Que se Dicho decidan sea de paso aprobar. que muchos diputados se opusieron, por supuesto. Por ahí, sí, obvio. Entonces tenemos escuela, hemos tenido hospital, se construyó casi diría de la nada en tiempo récord un hospital cuando tuvimos la pandemia. Pero no se quedó con eso. Se ha hecho la sala de cirugía en el hospital oftalmológico y ya se han operado no sé cuánto. Sí, pero qué una sé yo, cantidad importante hubo. miles. Sí. Miles. Se ha hecho el hospital veterinario, se han construido centros de salud en los barrios y ha llegado con obras a todos los barrios. Yo cuando los recorría con el RENIS, hasta hace 1 año y medio atrás que trabajaba con el RENIS, entonces uno lo recorría y las podía ver las obras. Las escuelas, ni hablar la escuela de 19, ¿cuántos años tuvo parada? 20 años, más o menos. Bueno, entonces la gente, todo eso, cuando uno se lo puede mostrar y uno entiende por lo que la gente pasa y lo que la gente vive, sobre todo cuando hablamos de bolsillo. Pero también es cierto que hay una capacidad de hacer y que no son promesas. Y muchas ganas, ¿no? Hay También. una capacidad, hay ganas y entonces se lleva adelante. El puente se está haciendo, bueno, ¿cuándo se terminará? Tardará un año. Pero el tema de lo que se tarde en terminar, que se empieza, no significa que no sea algo que no tengas. Es algo que se empezó a hacer y hoy tenés una columnita, mañana tendrás 2, pasado 10, después el asfalto y tenés el puente.
Se hablaba de 9 Sí, meses sí. el trabajo del puente, pero viste que hubo problemitas con el tema del gas, se tuvieron que mover, bueno, sí, hubo... que después se solucionó Sí, y bueno, ahora retomaron de nuevo arrancaron. Bueno, la obra. será 1 año y medio. Sí, 9 meses para lo que, más lo que se tardó ahora Sí, en un poco. resolver el problema. sí. Pero lo vamos a tener, la universidad la vamos a tener, las escuelas que están proyectadas, las que están construyendo, inauguraron, creo que 8 o 9, pero hay 22, 24 Ujú. que están en proyecto. 473 viviendas que se están haciendo, ahora este plan que ya se hizo la primera convocatoria, que se anotaron bastante gente para los terrenos para poder construir. O sea que hay no solamente lo hecho, sino una capacidad de hacer. Entonces creo que lo que la gente pone en la balanza, o ha puesto en la balanza, un poquito ayudado por la militancia, que para eso está. La militancia está para eso. Para que lo que la gente no ve, lo pueda ver y acompañarlos a que lo vean. Porque no es algo, no es la promesa de vamos a construir 3.000 viviendas. Yo lo escuchaba a Cobra, vamos a construir 3.000 viviendas. No hizo una, va a ser 3.000. Va a dar no sé cuántos miles de terreno. No dio uno, va a dar miles. No entiendo. Si vos me dijeras, vamos a poner la ecuación al revés. Sí. Vamos a suponer que quien estuviera estado en el gobierno y hubiera hecho todo lo que hizo Mauro fuera a Cuba y Mauro estuviera del otro lado y prometió. Es decir, pero escúchame, en 4 años te esperé. En 4 años yo lo que recuerdo es que al inicio de esos 4 años, lo primero que hicieron fue sacar todo el asfalto del semáforo de los abuelitos, ¿se acuerdan? Que le pasaron la máquina, lo Sí. rasparon todo porque iban a hacer, y creo que 3 meses antes de ahí se empezaron a ver si lo repavimentaban. Entonces la gente no. O sea, la gente puede estar enojada, puede estar mal, pero yo confío en la gente. Si no, no sería militante, si yo no confiara, porque la única manera de cambiar la realidad es si vos tenés el apoyo de la gente, porque si la gente no te apoya, no lo Sí, tenés. totalmente. No lo tenés, entonces si vos no confías en la gente, ¿qué vas a ir a buscar? Claro, eso es lo que se ve un poco acá, es lo que la gente vio lo que se hizo. Claro. Uno de los ejemplos fue el barrio Pico Rojo, un barrio muy alejado del casco céntrico, Sí. que no tenía nada. Hoy Nada. tiene jardín, tiene sala periférica, creció muchísimo, se arreglaron muchas las calles. Marabó. Marabó tiene escuela, tienen el polideportivo también creo, Sí. que tuvieron una carrera. Bueno, se hicieron, es verdad, muchísimas cosas en General Rodríguez, que bueno, la gente obviamente lo ve. Las salas, que una veía las salas de periféricas de General Rodríguez, tenían más de 40 años, Sí. sin hacerse nada, porque Sí, sí. eran sí, no sé, Sí, no. viejísimas. Sí. Hoy están todas renovadas, tienen mejor atención, digamos, los trabajadores trabajan mucho mejor, con mejor comodidad, la sala de espera, digamos, hay muchísimas cosas que se fueron haciendo y que es verdad, la gente lo vio, Ujú. la gente vio lo que se hizo en General Rodríguez y lo que se sigue haciendo, sabiendo que no había faltante de vacantes en diferentes escuelas. Hoy los chicos, hay escuelas inauguradas, por eso, no, es verdad lo que sí, la verdad que la gente eligió porque lo vio, no le prometieron, lo vieron y los pibes estaban sentados en la escuela, digamos, estaban en el aula. Nada más y Y nada te digo menos. más, si vos analizas las PASO, Unión por la Patria sacó el 43%, creció 9%. Bueno, nos pusimos la campaña al hombro antes, después, y seguimos, y ojo, ahora hay que seguir, ¿eh? Sí, Esto sí, no sí, sí, terminó. sí. Eso no terminó. Esto no terminó, Es ¿no? un paso más. Que nadie se duerma en los laureles. Sí. Que nadie se duerma en los laureles y que si bien esto ya lo tenemos, necesitamos de lo otro, porque necesitamos una coherencia política a nivel
nivel nacional, provincial y local ya la tenemos. Bueno, necesitamos en lo nacional. Si no tenemos coherencia política frente a lo que tenemos enfrente, y las limitaciones van a ser muchas, inclusive para lo local. Esto también lo tenemos que entender, porque inclusive para lo local, porque desgraciadamente es muy poca la recaudación de Rodríguez en cuanto a impuestos. Sí. Entonces es muy poca la capacidad que el municipio tiene para hacer todas estas obras. Bueno, perdón, te hago un paréntesis porque Dale. acá te está saludando Raúl Nieto, por supuesto, dicen saludos a la mesa, un fuerte saludo, un fuerte abrazo a Daniel, lástima que no estoy para debatir con él, bueno, no debe andar con, ¿Viste? anda con alguna nana seguramente. Claro, pero viste que me quiere pelear. Quiere pelear, Viste, quiere lástima pelear. que no puede debatir conmigo. Bueno, por YouTube también saluda a la gente, Dani Barros, muy buenas tardes, muy buen programa, saludos a todos, saludos para todos, muy buena a la radio, aguante la seccional Luján, aguante Camionero, Juan Farías, Jonathan Villagra, buenas tardes, que tengan un buen programa, gracias. Ruth Osuna, hola chicos, buenas tardes para todos, excelente programa como siempre, gracias Ruth. Emi y Juli, que es Lucía, del barrio San Martín, ¿no? De la Sociedad de Fomento, ¿Vané? Lucía. Sí. Dice buenas tardes para todos, excelente programa como siempre, buen martes, buen programa, saludos. Si te involucras es difícil que te engañen, me quedo con eso. Bueno, una frase que también a mí me quedó, así que Lucía también la tomó y es cierto, Me alegro. no es una verdad verdadera, valga la redundancia. Buenas tardes, como todo, vamos con todo, saludos, buen programa Mario Celis, Néstor Garay, saludos a los compañeros y compañeras seccional Luján, Delegación General Rodríguez y la banda de Lechuga, que tanto hacen por los que más lo necesitan. También le mandamos un abrazo grande a alguien que está siempre firme escuchándonos. Me mandó una foto donde está el señor Eric Colombara, nuestro compañero, Eric Colombara, productor general de este programa, que nos está escuchando siempre firme ahí, mandó foto mandando prueba de que nos está escuchando. Bueno, mira, para seguir charlando y ya yendo al plano un poquito más nacional, te vamos a hacer escuchar un audio de Patricia Bullrich, que tiene material. Tendríamos que tener 3 programas como para hacer escucharte a Patricia Bullrich, pero tenemos uno que salió hace muy poquito. Lo que nos está pasando, el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota, está explotando antes, ojalá explote antes porque la realidad la gente la tiene que... Pero es que ¿sabes lo que pasa? No es que ojalá que explote, es que ya explotó, están tirados arriba. Entonces, lo único que quieren es ganar las elecciones para después ir a una situación en la que van a llevar al país al 80-85% de pobres. Bueno, no resiste mayor análisis, o sí, o solamente indignarse, sacar que el electorado saque sus propias conclusiones, qué sé yo. No, yo creo que no hay que no hay que indignarse ni mucho menos. Lo que hay que analizar es el porqué. Porque si uno no comprende el porqué de lo que se dice, difícilmente pueda entender qué tan posible es que suceda lo que te dicen, ¿no? Si no lo entendés. Yo creo que esto de sentarse con Milei, de unir las fuerzas, eso genera una ruptura, la está generando una ruptura en ese espacio que se creó para las elecciones de 2015 que se llamó Juntos por el Cambio. Ahora, ¿cómo sería? ¿La libertad por el cambio? ¿Cambio Sí, por la libertad? cambio ¿Cómo por sería? libertad, no sé. No sé, yo creo que, bueno, a ver, lo que esto demuestra es que más allá de las diferencias, ellos cuando ven la dificultad muy próxima, entonces nada tiene sentido, todo lo que se dijo antes vale y todo lo que se diga ahora vale más, y si es junto mejor,
¿Entendés? Es decir, esas cosas que pasan se unen por interés. ¿Vos pensás que este tipo de mensajes lo dicen sin pensar o lo dicen a un núcleo duro que tienen que desean esto? No, ellos no... O simplemente no se dan cuenta que están espantando mucha gente también. Ellos no se lo dicen al núcleo duro, ellos lo dicen para conquistar un electorado a sabiendas, desgraciadamente, que muchas veces la multiplicación de estas voces con estos mensajes hace que posiblemente haya mucha gente que no los analice, que no se involucre y que por lo tanto le mientan. Y que, no te digo que compre, porque es una cuestión de te vendo, me compras. No digo que lo compren, pero lo asimilan en el inconsciente. ¿No? Cuando se hablaba de la ley de medios, se hablaba de la posibilidad de que hubiera más medios para que haya más voces y no una hegemonía tan grande de medios que lo único que hacen es silenciar unas voces Sí. para levantar otras. Cuando eso pasa, vos la información, si vos no la buscás por interés, no la tenés. No la tenés. Porque yo te doy un ejemplo. ¿Vas a tomar un café en algún lugar que tenga televisor? Decime qué canal está puesto. Sí, lo de siempre. Sí, TN o La Nación Más. Bueno. Y vos no vas a escuchar la tele. Te sentaste a tomar un café. Pero igual, escuchás, pero no sos sordo. Y entonces no le prestás atención, pero te quedó. Esta vieja doctrina del jefe de propaganda nazi Goebbels que decía, miente, 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 que siempre algo quedará. Sí. Bueno, Siempre tan vigente esa frase, ¿no? claro, pero esto pasa lo mismo. Y cuando vos, fíjate que la decía en la década del 40, que había periódico nada más, y radio. Sí. Imagínate si ese personaje hubiera tenido los medios que se tienen hoy. Donde Sí. hoy es cierto que estornudás en Argentina y te limpia los mocos en China. Sí. O Porque que estornuda Estados Unidos y nosotros nos segundos. engripamos. Claro, tarda segundos. Pero imagínate lo que hubieran hecho si lo hubieran manejado. Entonces, a mí me parece que están desesperados porque no les gusta lo que vienen. Porque ellos vienen para otra cosa. Ellos vienen para otra cosa. Y en esa otra cosa, para lo que ellos vienen, están todos los que están alrededor, que son la base de sustentación, que son estos tipos a los que lo votan a venir porque le va a bajar los impuestos, porque le va a dar libertad de mercado, Como hizo Macri, ¿no? porque le va a dar la posibilidad de contaminar los ríos, porque le va a dar la posibilidad de volver a tener las empresas que se nacionalizaron, porque le va a dar la posibilidad de explotar el litio o de explotar los recursos naturales. Bueno. Entonces, todo eso, la posibilidad de perderlo es muy alta y muy cierta. Sí. Bueno, ya como para ir cerrando, ya ir liberándote, Daniel, la verdad que es muy enriquecedora esta charla, muy pero muy linda. Bueno, hablando de este audio, ¿no? que circuló, y bueno, que lo hizo en un programa, hasta los mismos periodistas de La Nación Más estaban indignados, Sí. no, dice, no digas eso, no digas eso, no sabían cómo nada. Hay muchísimos fuertes y muchos rechazos sobre estos dichos, ¿no? Y Massa también le contestó Y de que manera aparte- bastante elegante, como diciendo, las cosas explotan. Cuando las cosas explotan, los que se lastiman son los argentinos. Así Seguro. que- Seguro. Y que no son precisamente ni los que tienen el fósforo ni los que pusieron la mecha. Sí. Claro. Son los que padecen las consecuencias del fósforo y de la mecha. Entonces, bueno, eso... Pero incluso te digo más, en esto que yo digo de involucrarse, de informarse,
Si leen, te decía lo de la plataforma electoral de Javier Milei, entonces él dice que nunca dijo de las armas, que todo el mundo Sí. puede usar un arma. Resulta que la plataforma dice de regulación de las armas. Sí, sí. ¿Y qué es desregular? Sí, la ventanilla. Lo regular es que vos no tengas que pasar por el RENAR, no tengas que pasar por los exámenes psicofísicos, no tengas que pasar por el examen de aptitud para poder manejar un arma, y no tengas que tener ni portación ni CLU. El CLU es el permiso de libre usuario, y la portación es para que vos puedas, el permiso de libre usuario, vos podés tener un arma en tu casa. Eso es la CLU. Y la portación es para que vos puedas salir de tu casa con el arma. Si vos hablas de desregulación de armas, ¿de qué estás hablando? Y está en la plataforma. Entonces yo les digo, antes de irnos 2 minutitos a los compañeros camioneros, ya que creo que son muchos los que escuchan el programa. Sí, siguen primero, saludando por acá y están muy enganchados con la charla. mandarle un saludo a Blas y a Pablo, ¿no? Sí, Pablo, los dos. A los dos no me acordaba el nombre de uno, el nombre de otro, no me acordaba quién era el hijo y quién era el padre. Bueno, a veces pasa. Pablo es el padre y Blas Sí, es sí, el hijo. Son uno los dos igual. Además de mandarle un saludo a ellos, a los camioneros, decirle, muchachos, ocúpense y preocúpense de acá al 19. Hay que seguir con la misma idea. Hay que salir a convencer a aquellos que no están convencidos, y a los que convencimos vamos a reafirmar el convencimiento. Nunca está de más visitar a los vecinos 2 y 3 veces, 4 y 5 y 10, las que hagan falta. Y las que hagan falta. Porque vienen por todos nosotros, por los jubilados, por ustedes, por los trabajadores, por las mujeres, vienen por todo. Absolutamente por todo. Entonces, si nosotros no nos defendemos de ese venir por todo, mal nos va a ir. Y aquellos que tenemos cierta sensibilidad, somos militantes, pero además, yo les diría, casi como autodefensa, salgan a defender los derechos que pueden perder. Porque este hombre habla de flexibilización laboral, habla de volver a las AFJP. Yo les cuento De los una vouchers, chiquitita. los famosos Sí, vouchers. de los vouchers, ni hablar, al estado de la chilena. Sí. Lo dijo 19 días después, explotó Chile. Sí. ¿No? Y los chilenos vienen a estudiar acá, y cuando Sí. le consultan a los chilenos que vienen a estudiar acá, no, allá es un desastre, no te podés pagar una universidad ni a gancho. Y lo que te da el Estado no te alcanza ni te sirve. Así que, Sí, no, sí, es verdad. Dios me libre, Dios me libre. Ahora te hago una cortita. Por ahí muchos no lo saben. Las AFJP, que era el sistema mediante el cual vos la plata, en vez del Estado, el aporte jubilatorio, repartirlo entre los jubilados, vos hacías el aporte a una privada, a una FJP, Sí. una administración de los ingresos de los jubilados y pensionados. ¿No? Entonces ellos te manejaban la plata con interés, con esto, la ponían, jugaban a la timba, ¿no? Jugaban a la timba, compraban acciones, vendían acciones, qué sé yo, para que vos el día de mañana tengas una jubilación. La realidad es que esa timba la hacían para ellos. Clarín, por ejemplo, era dueño de una FJP. Antes de que se terminaran las AFJP, hizo una tramoya mediante la cual compró acciones a un valor y las vendió a otro. Pero al medio hizo la campaña para que subiera. 600 millones de pesos se llevó por ese pase de manga. ¿Sí? Bueno. ¿Y los jubilados? ¿Y los que se iban a jubilar? Si se hubieran jubilado, cobrarían, hoy la mínima está en 125.000 pesos, bueno, la mínima con las AFJP sería 40, 50, y además no era hasta el día que te mueras, sino hasta que te alcanzara lo que ellos te fueron juntando mientras vos les fuiste dando los aportes. Ellos son las AFJP, esa es la privatización de la jubilación.
Deja de ser un sistema solidario, porque creció la jubilación como un sistema solidario. Entre 9 y 11 trabajadores tienen que aportar para sostener un jubilado. Y como la rueda sigue, esos 9 que aportan hoy serán los 9 que cobrarán de los 9 que aportarán 40 años después. Entonces esa es la rueda, por eso es solidario, es un sistema solidario. Los trabajadores son solidarios con los trabajadores que ya no pueden trabajar. Claro. Los que ya aportaron. Entonces, en nombre de esa solidaridad, en nombre de esa no flexibilización laboral, bueno, hay que salir. Bueno. Hay que militar y golpearle la puerta al vecino, y si vas al mercado y escuchas a alguien que dice algo, metete. No para pelear. No se trata de pelear. No se trata de tratar al otro como ignorante, porque todos somos ignorantes. Si hay algo que yo aprendí con los años, es que cada vez sé menos. Ajá. Por eso sigo aprendiendo. Exacto, está bueno siempre estar aprendiendo. Está bueno. Bueno, Daniel, el mensaje, entre tantos que has dejado, en tantas frases muy, pero muy esclarecedoras y muy claras, es no relajarse, seguir militando, seguir caminando, seguir pateando, fiscalizar, cuidar los votos, cuidar la democracia que tanto nos costó conseguir, con muertos, con desaparecidos, nos costó una guerra de Malvinas, nos costó hasta obviamente una debacle económica que hasta el día de hoy no podemos superar, ¿no? Con las idas y venidas, ¿no? Pero todo tiene su resabio, todo tiene su... Las habíamos superado y volvimos a las andadas. Todo tiene sus secuelas, claro, claro. Ese es el mensaje, entre tanto, bueno, la verdad, Vane, ha sido un gusto tenerlo, Daniel, Sí, ¿no? la verdad que sí, Daniel, la verdad que fue un gusto tenerte y bueno, poder escuchar y muy interesante la nota con vos, así que se va aprendiendo, uno también va aprendiendo. De todo se aprende, Sí. de todo se aprende. Fíjate vos que yo digo de todo se aprende, que yo 3 años hice el programa de radio. ¿Y sabés de qué se trataba mi programa de radio? ¿De qué? Leía poesía, contaba cuentos y pasaba música. Nada que ver con... Todo que ver. Sí, claro. Todo que ver. Hay que ver qué cuentos y qué Claro. contaban, ¿no? No es lo mismo leer a Amado Nervo que a Mario Benedetti. Claro, Pero tenés que leer a los dos. claro. Tenés que leer a los dos. El tema es, a ver, de todo se aprende. De todo se aprende. Seguro. ¿Cuánta gente dice Se aprende de los frases errores, que no ¿no? sabe? ¿Cuánta gente dice frases que no sabe dónde las escuchó? Aparte y a lo se- mejor las escuchó en un disco. Se las aprende de escuchó los en un errores, libro. imagínate. Si no Sí, se aprende. algunos no. Bueno, por lo menos a no volver a cometerlos. Algunos no aprenden. Algunos no aprenden de Algunos los no, errores, pero los siguen bueno. cometiendo, pero lo hacen a propósito, porque los errores les dejan beneficio. Bueno, Daniela Vela, la verdad que ha sido un gusto tenerte en este programa, militante de hace 55 años Sí. del peronismo, integrante del espacio político Esperanza Peronista, el General Rodríguez. A seguir militando, esto no termina acá. No. Y ni siquiera si llega a pasar lo que todos deseamos el 19 de noviembre, ¿no? Tenemos que militar más. Siempre. Y una cosa que yo le quiero decir a la gente: no se relajen después de las elecciones, Exacto. porque todos somos responsables, no solo de elegir, sino de sostener las políticas para las cuales los elegimos.